Abogada, directora del Programa Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Muy bien, gracias. Buenos días a todas. Quiero agradecer primero a las comisiones del Senado por la apertura de este espacio de debate y por la invitación que me han cursado a exponer en relación con el proyecto de ley que ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y que se encuentra en revisión ante este Senado. En mi presentación voy a hacer foco en la compatibilidad de este proyecto de ley que tiene media sanción con lo establecido en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En particular aquellas que el Estado argentino ha firmado, que este Congreso Nacional ha ratificado y que han sido incorporadas, como todos ustedes saben, y ha sido referido en las presentaciones del día de ayer y también ante la Cámara de Diputados, han sido incorporados por la vía del 75, inciso 22, en la Constitución Nacional, en las condiciones de su vigencia. Para evitar saturar con argumentos que ya fueron debatidos o que ya fueron presentados en el día de ayer o incluso en los debates ante la Cámara de Diputados, voy a hacer foco sobre algunas argumentaciones. Y la primera que quisiera abordar es que durante el día de ayer, en las presentaciones y también en el debate, se mencionaba qué significaban las condiciones de su vigencia, que en realidad incluyen lo que la doctrina llama interpretaciones autorizadas. Y se debatió bastante y hubo varias intervenciones y preguntas respecto del alcance que tenían estas interpretaciones autorizadas. Varias estaban directamente relacionadas con el alcance de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia que dictó en el caso Artavia Murillo. Quisiera entonces aportar algunos elementos a los senadores y las senadoras para reforzar, para que tengan en cuenta a la hora de valorar estas cuestiones. Primero, decirles que la interpretación autorizada surge de la autoridad que el propio tratado, que es firmado por el Estado en el ejercicio de su poder soberano, establece. En este caso, la Convención Americana, y voy a focalizarme en el tema específicamente de la Convención Americana porque fueron los temas a los que se le dedicó mayor tiempo en el debate, establece que quienes tienen esta capacidad para interpretar de manera autorizada los textos convencionales son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es relevante conocer lo que estos órganos dicen respecto del alcance que tienen los derechos que están protegidos en esos textos convencionales. Luego mencionar que es una práctica común de los poderes del Estado argentino que al construir la fundamentación de sus actos hagan uso de estas interpretaciones autorizadas del derecho internacional. Y voy a mencionar algunos casos, podría mencionar el caso del propio fallo FAL, que acá fue mencionado, que usa este recurso, pero puedo mencionar otros casos de políticas públicas o de temas que no están estrictamente relacionados con lo que estamos debatiendo, como por ejemplo las discusiones que hubo en torno a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Uno de los grandes puntos de apoyo que tuvieron fueron las interpretaciones autorizadas que la Corte Interamericana había hecho en el caso Barrios Altos, y no se trataba de una sentencia contra el Estado argentino, sino que era una sentencia contra el Estado peruano. Sin embargo, esa manera de pensar que los organismos autorizados a interpretar el derecho internacional tienen y de construir las argumentaciones es utilizada por los poderes del Estado argentino. Otro caso también bastante conocido es el caso que seguramente quienes se dedican acá a los temas de privados de libertad conocen, que es la decisión de la Corte Suprema de la Nación en el recurso de hecho que resuelve el habeas corpus del caso Berbisky, que habla sobre las condiciones de detención aquí en la Argentina, en particular en provincia de Buenos Aires. En ese caso, la Corte Suprema Argentina, para determinar el alcance de la protección que le cabe a las personas privadas de libertad, se vale del uso de los argumentos que se desarrolla al pensar el artículo 7 de la Convención Americana, el caso Panchito López. El caso Panchito López no es una sentencia de la Corte Interamericana contra Argentina, sino contra el Paraguay. Entonces, quise decir esto porque
parecería que ahora que estamos en el debate de este tema, nos sorprende a todos la discusión respecto de si podemos o no y hasta en qué medida hacer uso de esta argumentación. Hecha esta salvedad, quisiera ofrecer al Senado solo 2 argumentos cortos por el tiempo que espero ayuden a fundamentar la absoluta compatibilidad del proyecto de media sanción con el derecho internacional. Y una primera es que este proyecto con media sanción no viola el derecho a la vida. Ayer se ha hablado bastante sobre el artículo 4.1 y el debate que existe en torno al alcance de la cláusula de la protección del derecho a la vida por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, y qué significa esa cláusula en general. Y la propia Corte Interamericana ha establecido el alcance de esta cláusula, afirmando, y aquí voy a hacer una salvedad, voy a leer una cita que corresponde al párrafo 263 de la sentencia del 28 de noviembre del 2012. Y hago esta aclaración porque efectivamente en el día de ayer se han hecho referencias al fallo sin mencionar que se estaban citando partes del voto en disidencia del fallo Artavia Murillo. Abro las comillas, la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general, y cierro las comillas. Ayer también se ha mencionado que el fallo de Artavia Murillo no era pertinente porque en realidad lo que debatía era el acceso a las técnicas de fertilización in vitro. Sin embargo, la cita que acabo de ofrecer se refiere a las consideraciones que la Corte Interamericana hace al establecer el alcance del texto del artículo 4 que protege el derecho a la vida, y son previas a las que hace más adelante en el mismo fallo cuando aplica ese análisis al caso concreto. Adicionalmente, y también fueron mencionadas ayer, existe otra decisión de los organismos internacionales, de los organismos interamericanos, que sí fue dictada en ocasión de un tema específico de aborto, que es la decisión que se conoce con el nombre de Baby Boy, que también se mencionó ayer, donde la Comisión Interamericana analiza el artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que dice todo ser humano tiene derecho a la vida. Y en esa interpretación también la Comisión Interamericana dijo que el sentido que tiene no tiene bajo ningún concepto el sentido de querer proteger o establecer de manera absoluta la vida desde la concepción. Estas, inclusive después analiza, aunque no corresponde al tipo de responsabilidad que después fija, la inclusión en la cláusula del artículo 4 de la Convención Americana de la frase en general. Entonces, al argumento de que el proyecto en debate no viola el derecho a la vida, voy a sumar el de que este proyecto, las cláusulas que tiene, protegen nuestra autonomía, nuestra integridad personal, cumple con las obligaciones de garantizar la creación de las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones a estos derechos humanos al reglamentar en la forma que lo hace la interrupción del embarazo. La decisión de ser padre o madre, decidir el número o intervalo de los hijos, la decisión de no ser padre o madre, es para el derecho internacional parte del derecho a la vida privada, se relaciona con el ejercicio de la autonomía reproductiva y requiere, por tanto, el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso a prácticas médicas necesarias para su ejercicio efectivo. La Corte también, quisiera por último mencionar que la Corte Interamericana también se ha referido al ejercicio libre de la maternidad como parte del desarrollo de la personalidad de las mujeres. Es importante, creo, para el debate que ustedes sepan, que la Corte Interamericana hizo un análisis de la situación de una mujer embarazada que se encontraba desaparecida y a la que se mantuvo con vida hasta su parto para luego apropiarse de la beba. La Corte Interamericana hizo foco en lo que denominó, y abro comillas, instrumentalización del cuerpo de las mujeres en función de la maternidad, cierro las comillas, y fue determinante al decir, vuelvo a abrir las comillas, estos hechos, la instrumentalización de nuestros cuerpos, revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad y forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Y agregó, estos actos
pueden ser calificados como una de las formas más graves y reprochables de violencia contra la mujer. Son los párrafos 97 y 98 de la sentencia dictada en el caso Hellman. El Comité de la CEDAW, en la misma sintonía, dictó en el 2017 la recomendación número 35 sobre violencia por razón de género contra las mujeres, en la cual dijo: las violaciones de la salud y los derechos sexuales reproductivos de la mujer, como la tipificación del delito de aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, son formas de violencia por razón de género que pueden inclusive constituir tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Y en el párrafo siguiente, bueno, en realidad 10 párrafos más adelante, recomendó derogar las disposiciones que penalicen el aborto. Espero que estos debates, que estos argumentos puedan auxiliar el debate que deberán llevar adelante y que, en sintonía con la protección internacional de los derechos humanos, avancen en la aprobación del proyecto de ley que les ha llegado en revisión. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Senadora Verasay. Muchas gracias, presidente. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Quería hacerle 2 consultas puntuales a raíz de la declaración de la expositora anterior. La primera, en realidad, enmarcada en el derecho internacional y la presentación que usted hizo, porque ayer una colega suya manifestaba que la Corte exorbitó la interpretación de los tratados internacionales cuando fundamentó el fallo FAL, y un poco su resumen nos ordena tratados, constitución, leyes, que es un poco también lo que está discutiendo el Senado hoy. Una de las consultas permanentes que está dando vueltas respecto de la constitucionalidad del proyecto tiene que ver con la reserva que se ha hecho la Argentina en la ley 23849, que es la que ratifica la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño. Me gustaría saber su opinión sobre esa reserva, en particular en el artículo 2, que justamente lo que discute es la vida, concepción, y ha sido muy discutida también en la Cámara de Diputados. La segunda pregunta que le quería hacer, como usted es abogada, recién se planteó el derecho que tienen los médicos a la objeción de conciencia, de diversos puntos de vista, de manera discriminatoria y argumentando inclusive nuestra Constitución como amparo a ese derecho. En el marco de su presentación, si ese derecho de alguna manera es superior, porque está confrontando otro derecho, que creo que es el acceso al derecho de la salud, como bien enmarcó usted en los tratados internacionales y como también lo enmarca nuestra Constitución para todos los ciudadanos. Sencillamente esos 2 puntos me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Respecto del punto referido a la reserva de que la Argentina hizo al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, en verdad la parte que se refiere al sentido que debe interpretarse no es una reserva, sino es una declaración en términos estrictos, ¿no? Que es una diferencia técnica de derecho internacional. La propia lectura del texto de la reserva lo muestra claramente, porque es el único, por ejemplo, el primer párrafo, el párrafo dice la República Argentina reserva y los incisos tal, y luego dice, con relación al artículo 1, declara que los mismos deben interpretarse en tal sentido. O sea, el propio texto del documento que presenta el Estado argentino diferencia, y sabemos que esto en diplomacia no es un detalle menor, digamos, cuando se dice reserva, cuando se dice declara, se dice declaración. Entonces, yo creo que ese es el alcance que tiene que tener, y el sentido es una declaración que el Estado argentino, que nada está afectando el texto de la propia convención. Inclusive, recientemente, creo que en el mes de junio, salió un informe del propio Comité de Derechos del Niño que lo que hacía era, en estas rondas de evaluaciones periódicas, que es el mecanismo que establece el propio texto convencional, y en una de las recomendaciones que el comité le hace al Estado argentino, le indica que garantice
el acceso a los servicios de aborto de las niñas y adolescentes embarazadas, de aborto y posaborto. Entonces, uno podría suponer que el comité no va a ser tan contradictorio de estar recomendando algo sobre lo que no tiene capacidad de recomendar o de controlar. Respecto de la objeción de conciencia, debo expresar que quedé un poco confundida con el debate anterior. Yo creo que el derecho a los... Bueno, yo no estoy haciendo acá, no estoy expresando opiniones personales en mi presentación, lo que estoy es compartiendo, aportándoles a ustedes argumentos que tienen que ver con el derecho internacional. No son argumentos de la doctrina, esto es lo que dicen los fallos del derecho internacional. El derecho internacional admite la objeción de conciencia. Yo creo que el proyecto de ley que ustedes tienen para revisión es muy diferente con la objeción de conciencia, porque lo que le está diciendo no le está obligando al médico. Yo no entiendo que el proyecto de ley esté obligando al médico a hacer algo respecto de lo que objetó su conciencia. Lo que le está diciendo es, bueno, usted tiene la oportunidad de objetar conciencia y bueno, entonces no practicar el aborto. Obviamente que tienen que garantizarle a quienes vamos a solicitar el aborto la efectividad en el ejercicio del derecho. Y me parece que esto es una resolución absolutamente compatible con el derecho internacional, porque inclusive respecto a lo que decía el senador Pichetto, lo que está haciendo la ley es diciéndole, bueno, ese médico que se declaró previamente como objetor de conciencia puede no realizar la práctica, pero el servicio médico tiene que garantizar que la práctica va a realizarse, ¿no? De esa manera el Estado está saldando lo que sí es su obligación internacional, que es organizar el aparato estatal de manera de garantizar el efectivo goce del derecho. ¿No? Lo está garantizando. Sí, le damos... Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Le quería preguntar la diferencia, que me concrete mejor, por favor, la diferencia entre reserva y declaración. Por lo siguiente, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, pero usted es un especialista en esto, en el artículo segundo, el punto D, dice, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado. Entonces me parece que la Convención de Viena, el derecho de los tratados, está tomando reserva y declaración como términos sinónimos. Y como usted decía recién, de que el Estado no hizo una reserva sino una declaración, a tenor de lo que dice la Convención de Viena, le solicitaría, por favor, me explique la diferencia. Gracias. La reserva tiene la intención de excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones de los tratados, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha ocurrido, por ejemplo, para citar un caso de una reserva, muchos estados, al momento de ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen reservas respecto de la competencia de la Corte Interamericana para resolver denuncias por violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que se está haciendo es alterando el efecto jurídico que el tratado tiene. La declaración es lo que usted acaba, la declaración es una expresión unilateral del Estado respecto de cómo va a leer ese artículo de la Convención. Senadora Solari Quintana. Buen día, doctora. Buen día. Agradezco su presencia. Y en torno a lo mismo, al mismo tema, le quisiera preguntar, desde su experiencia y desde su interpretación, ¿cuál es la intención o la operatividad que puede haber tenido el Congreso respecto de la declaración? ¿Cuál es la operatividad que pide el Congreso cuando dice hagan una declaración o una reserva? Usted dice que es una declaración respecto de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Donde el Estado, el Congreso pide que el Ejecutivo haga lo que yo entendía que era una reserva, ¿no? Usted dice que es una declaración. ¿Qué operatividad tiene una declaración que nos dice que se es niño, ¿no?, desde la concepción, si después no se aplica? No llego a comprender. Yo no sé. Por eso le pregunto yo no sé si una opinión muy personal, o sea, personal, desde su interpretación, desde su expertise. Yo no sé si nos aplica, puede ser que se aplique en algunos otros contextos, desconozco, digamos, habría que ver
el debate parlamentario en ese momento para ver qué fue lo que ustedes le preguntaron al Estado argentino cuando hizo la reserva o cuando ratificaron la ley. Lo que quiero decir, a los efectos de, digamos, a los efectos del debate que se está teniendo en cuenta acá, no es un tema tan relevante, porque el debate que ustedes tienen para decidir es sobre si ustedes resuelven que el aborto permanezca clandestino o que el aborto en todas sus posibilidades, digamos, en todas sus acepciones se legalice. Y ese no es un debate respecto de el origen, digamos, de si la vida empieza en la concepción o cuando empieza, que es la conversación médica, porque existe esa reserva / declaración, e igual el aborto existe en los casos en los que está legalizado. Entonces no es un elemento relevante en el debate. Es decir, ¿a usted no le parece relevante si está dentro y con rango constitucional esa reserva o declaración que sea aplicada a la posibilidad de tener una ley que justamente dispone de la vida desde la concepción? No es lo que a mí me parezca relevante o no. Yo lo que le estoy aportando son las interpretaciones autorizadas, que no son las mías, obviamente, que soy una mera abogada, que puedo tener una opinión como la que pueden tener ustedes, las interpretaciones autorizadas que los propios organismos encargados de hacerlas dicen que la protección al derecho a la vida representa. Y en este caso escogí referirme a la interpretación sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana porque es el texto legal que ofrece mayor espacio para la discusión. Adicionalmente, todos los textos internacionales, si quieren que termino, no hace falta una expresión de este tipo, me lo dicen y ya está. Todos los textos convencionales deben ser interpretados de manera integral. Lo que no se puede es, si la Convención Americana dice que el derecho a la vida es un derecho que no es absoluto, sino que es un derecho de desarrollo gradual, bueno, habrá que hacer la interpretación armónica entre esta forma de leer el artículo 4 y lo que haya dicho el Estado argentino para salir de la discusión sobre el alcance respecto de la Convención de Derechos del Niño. Senadora Brizuela y Doria. Gracias. Gracias, presidente. Doctora, gracias por venir. Quería saber su opinión sobre la penalización de la mujer a partir de la semana 14 y un día, como lo propone el proyecto de ley en estudio. De acuerdo con la penalización de las mujeres que acceden al aborto, que solicitan el acceso al aborto. Lo que se está hablando en el proyecto de ley, digamos, de todas maneras, penalizar o no penalizar, digamos, en este caso, o establecer cuál es el plazo dentro del cual se va a realizar el aborto, no es un tema que resuelve el derecho internacional. O sea, el derecho internacional no le dice a usted 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 15 semanas. Entonces es un debate de derecho interno o de política pública, eventualmente. Pero usted conoce que el proyecto con media sanción, digamos, legaliza hasta la semana 14 y penaliza después de la semana 14. No, mire, el proyecto con media sanción lo que hace, según mi lectura, es establecer la posibilidad de que las mujeres puedan solicitar la realización de un aborto hasta la semana 14. Y después de la semana 14, en los casos específicamente establecidos como excepciones. No, pero los casos establecidos como excepciones son prácticamente los mismos que ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico actual. Y lo que hace el mismo proyecto es mantener la penalización en los casos después de la semana 14, salvo las excepciones que son las que prácticamente ya tenemos consagradas en el Código Penal. Lo que está penalizando el proyecto de ley es a los médicos que realicen abortos sin consentimiento. Digo, igual, si quiere mi opinión respecto de la penalización, no creo que el derecho penal sea la manera de resolver esto. Y es una opinión mía personal. Senadora Elías. Buen día, doctora, bienvenida. Dos cosas. Usted ha hecho referencia al fallo de Artavia Murillo y ahí sencillamente, por sí o por no, si son recomendaciones a otros países y si las recomendaciones a otros países nos obligan a nosotros.
Y lo segundo, hay un principio en derechos humanos que es el principio de no regresividad. Si nosotros expresamente por una ley interna del país hemos hecho estas reservas, estas declaraciones en la Convención de los Derechos del Niño, ¿a usted no le parece que lo que está diciendo el país en esa declaración es que para este país la vida debe ser protegida desde el primer momento y que lo que nosotros estaríamos haciendo es ahora un principio de regresividad porque de pronto ahora nosotros estaríamos únicamente desde la semana 14 protegiéndola en algunos casos? Sí, lo que dicen los fallos, lo que yo cité de los fallos de la Corte Interamericana. Lo que le pregunto es, lo que usted citó yo le escuché con atención. Sencillamente, si las recomendaciones a otros países obligan a la Argentina o no. Es que necesariamente tengo que hacer un comentario respecto de la pregunta, porque no sé a qué recomendaciones se está usted refiriendo. Al de Artavia Murillo que usted hizo mención. La sentencia de Artavia Murillo no tiene recomendaciones. La sentencia de Artavia Murillo lo que tiene es análisis del alcance de los derechos que se denuncian como violados. Después tiene la aplicación de ese análisis, que es un análisis general al caso concreto, y después lo que tiene es un resolutivo que establece, si hay violación de derechos, cuáles son las reparaciones que ordena. Si usted me pregunta si el resolutivo de la sentencia es obligatorio para, en este caso, para Argentina, el resolutivo de la sentencia de Artavia Murillo, no es obligatorio. Perfecto. Pero lo que yo le cité, no es parte del resolutorio. Está claro. Es parte del holding del caso, sí. ¿Y en el otro caso? Y lo otro que usted me pregunta, entiendo que mi respuesta está dada en lo que yo les compartí a todos respecto de cuál es el alcance con el que debe leerse el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que no lo vería como una regresividad, no. Como que estaríamos ahora no protegiendo a la vida en las primeras 14 semanas. Anteriormente que el alcance que la protección del derecho a la vida que está consagrado en el 4.1 no es absoluta, sino que es gradual. Está bien, pero yo me refiero a la Convención del Derecho del Niño, en donde la Argentina avanza y expresamente dice que para la Argentina es desde la concepción hasta los 18 años se lo considera un niño. Entonces, desde el derecho, los derechos humanos, ¿no considera usted que estamos ahí yendo en contra de lo que sería la no regresividad? No. ¿No? Bueno, muchas gracias.